Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Salud Medical. El día de hoy continuamos con los videos de anatomía humana, esta vez con drenaje venoso de miembro superior, la otra parte de lo que es el sistema vascular del miembro superior que venimos estudiando. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. Bueno, ¿qué podemos decir del drenaje venoso del miembro superior? Un tema para mí bastante sencillo. Recuerden que los videos que grabamos en nuestro canal son más que todo guías. Ustedes tienen que siempre recurrir al libro. El libro es el que los va a ayudar a entender mucho mejor la anatomía, pero bueno, siempre es importante saber cómo iniciar por lo vasto, lo amplio que es la anatomía humana. Entonces, fíjense, el drenaje venoso del miembro superior se divide en dos regiones, o en dos sistemas, un sistema profundo y un sistema superficial. Recuerden que todo lo que indique drenaje venoso hay que describirlo desde lo más distal a lo más proximal, porque recuerden que las venas, independientemente de que lleven sangre oxigenada o no, claro, comúnmente llevan sangre desoxigenada, y lo que define a la vena es aquel vaso sanguíneo que lleva sangre desde un tejido al corazón, ¿ok? Por eso hay que describirlas como un drenaje desde lo más distal hacia lo más proximal, hasta terminar en el corazón. Entonces, fíjense, el sistema, recuerden que en las generalidades de arterias hablamos de que existe algo llamado microcirculación, donde la sangre oxigenada, ¿verdad?, entrega el oxígeno a los tejidos se oxigenan, cumplen todo su proceso metabólico para generar ATP, energía en forma de ATP, y luego la sustancia de desecho principal, que es el CO2, regresa a la sangre, que en este caso es llamada sangre venosa, y regresa la sangre desoxigenada hacia el corazón para nuevamente ser bombeado a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso. Bien, si quieren recordar un poquito acerca de esta explicación, pueden ir a nuestro canal y revisar el video de vasculatura de lo que es irrigación del miembro superior, donde se explica esto con más detalle. Entonces, fíjense, el sistema venoso del miembro superior se divide en un sistema profundo y un sistema superficial. En la pantalla, a su izquierda está representado el sistema profundo y a la derecha está representado el sistema superficial. Que fíjense que ambos sistemas se comunican, se unen. ¿Y dónde se unen? Principalmente a nivel de lo que es la región del brazo y el hombro. Y van a terminar o van a converger en lo que es la vena axilar y posteriormente la vena subclavia. Entonces, fíjense, el sistema profundo está constituido comienza por venas interdigitales a nivel de los dedos, que son básicamente las venas satélites de las arterias interdigitales que irrigan los dedos. Luego van a formar el arco venoso palmar profundo, ¿verdad?, que básicamente es lo mismo que la irrigación. Recuerden que en la irrigación había un arco palmar profundo y uno superficial. En el venoso, ese arco palmar profundo va a drenar en dos venas que hay en el antebrazo, que son la vena cubital, satélite de la arteria cubital. Satélite quiere decir que acompaña a la arteria que lleva el mismo nombre o que irriga esa zona o ese tejido del organismo. Entonces, vena cubital es la vena satélite de la arteria cubital, y más lateral en el antebrazo tenemos a la vena radial, que es la vena satélite de la arteria radial. Ambas venas van a converger a nivel de la fosa anterior del antebrazo, la fosa anterior del codo, donde van a formar dos venas, que son las llamadas venas braquiales. Estas venas braquiales discurren anterior y medial en el brazo y van a juntarse justo antes de llegar al borde inferior del músculo pectoral menor, donde van a unirse y van a formar la llamada vena axilar. La vena axilar va a continuar retromuscular y al pasar por debajo de la clavícula cambia de nombre a vena subclavia. ¿Ok? El sistema superficial también está constituido por venas interdigitales, estamos viéndolo a la derecha de la pantalla. Van a unirse y van a formar entonces el arco venoso palmar superficial de la mano. Estas van a converger y van a dar origen a tres venas: la vena cefálica, ¿okay?, que es la vena más externa ubicada a nivel del antebrazo; la vena basílica, que es la vena más interna ubicada a nivel del antebrazo; y la vena intermedia, que ya la vamos a ver mejor en el atlas. Estas venas se van a unir y van a formar algo llamado M venosa del antebrazo, que ya la vamos a ver. Luego continúan en el antebrazo como vena cefálica del brazo, vena basílica del brazo, y fíjense que la vena cefálica se ubica más externo y va a terminar anastomosándose a la vena axilar para formar parte o va a dar origen a lo que es la vena subclavia, mientras que la vena basílica va a continuar por el surco bicipital interno, es decir, medial en el antebrazo. Incluso esa vena se puede ubicar en el antebrazo, en el brazo, perdón, ya la vamos a ver también, y justo a llegar a lo que es el tercio interno
el tercio proximal del brazo va a volverse profunda y va a anastomosarse a la vena axilar, ¿ok? Va a drenar a la vena axilar. Y luego, como ya les comenté, la vena axilar va a continuar como vena subclavia. La vena subclavia se va a unir a nivel de la articulación esternoclavicular con la vena yugular interna y van a formar la vena brachiocefálica, que tenemos dos, una derecha y una izquierda. Aquí no pasa como las arterias, que ahí solo existe el tronco brachiocefálico del lado derecho. Aquí se forma la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que ambas van a converger y van a formar la vena cava superior, que va a terminar en la aurícula derecha a nivel del corazón. Bueno, vamos a ver mejor esto en el Atlas 3D. Bueno, fíjense, aquí estamos en el Atlas 3D. Vean cómo en el plexo profundo todas las venas interdigitales, satélites de las arterias interdigitales de los dedos, van a ir convergiendo, van a ir drenando y van a dar origen a este arco venoso que se denomina arco venoso profundo de la mano, ¿ok? O también lo llaman arco venoso palmar profundo de la vena cubital. Fíjense que este arco venoso va a dar origen entonces a las venas satélites del antebrazo, que son la vena cubital, vena satélite de la arteria cubital, y la vena satélite de la arteria radial o vena radial. ¿Okay? Estas venas van a converger en el antebrazo y van, en la fosa anterior del codo, y van a dar origen a las venas braquiales. Fíjense cómo entonces se anastomosan y forman las venas braquiales, que son dos. ¿Okay? Las venas braquiales acompañan esa gran arteria del brazo, que es la llamada arteria braquial. ¿Okay? Fíjense que son dos, las dos se van a anastomosar y van a dar origen a la entonces llamada vena axilar. Y aquí tenemos el final del sistema venoso profundo, que fíjense, las venas braquiales se anastomosan, fíjense cómo se ve la anastomosis justo aquí abajo, se anastomosan y dan origen a esta vena conocida como, no se me marca, como vena axilar, que es la vena satélite de esta gran arteria que vemos aquí atrás, que es la llamada arteria axilar. ¿Ok? Esta que está aquí, bueno, no me marca, esta que está aquí atrás, arteria axilar. ¿Ok? Fíjense que están junticas y por eso se les llama vena satélite. ¿Ok? La vena axilar tiene que recibir sangre, o va a recibir el drenaje superficial del brazo, que ya lo vamos a ver. Y fíjense cómo la vena axilar, cuando pasa por debajo de la clavícula, va a cambiar de nombre a vena subclavia. Pero vamos a ver un momentico el superficial. Entonces, fíjense, plexo venoso superficial. Vean cómo tenemos igualmente las venas digitales palmares propias, que van a drenar también la parte superficial de los dedos, van a converger en las venas de la mano, y estas venas van a dar origen a tres venas principales a nivel del antebrazo. Del lado medial tenemos a la vena basílica, del lado lateral tenemos a la vena cefálica, y entre estas dos tenemos a la llamada vena mediana. Esta vena mediana tiene la particularidad de que se va a unir a las venas basílicas y cefálicas a través de venas comunicantes, que se llaman venas medianas, la cual la vena que une a la vena intermedia con la vena cefálica se conoce como vena mediana radial, que es esta que se está señalando en la imagen. Y del lado medial tenemos a la vena mediana cubital, que es la que anastomosa la vena, o la que une la vena mediana con la vena básica del antebrazo. Esta estructura, fíjense que tiene forma de M, se le conoce como la M venosa del antebrazo. No lo pueden olvidar porque esto suele preguntarse, ¿qué es la M venosa del antebrazo? Estas venas van a converger principalmente en dos grandes venas que se ubican a nivel del antebrazo, que en algunos pacientes incluso se marcan, sobre todo los pacientes que hacen actividad física. Tenemos la vena cefálica, que va a seguir avanzando y va a converger, va a surcar por un surco conocido como surco deltopectoral, que es aquí, este nivel donde se está marcando la imagen, que es un surco que se forma entre el borde interno del músculo deltoides y el pectoral mayor, que volvemos a lo mismo, en algunos pacientes incluso se nota. Esa vena cefálica va a pasar por ese surco y se va a volver profunda y va a drenar en lo que es la vena axilar. Fíjense, si nosotros quitamos este músculo de acá, que es el pectoral mayor, se ve, no lo quitó, a ver, se ve claramente como la vena cefálica drenaría en la vena axilar. Y en el lado interno, por ese surco, fíjense que hay un surco, bueno, no sé si lo alcanzan a ver a este nivel, ese surco se llama surco bicipital interno, que se forma justo en el borde interno de lo que es el músculo bíceps braquial. Por ahí surca la vena basílica. La vena basílica perfora la fascia del músculo bíceps braquial y va a drenar en lo que es la vena axilar igualmente. ¿Ok? En algunas literaturas dice que drena en lo que es la vena braquial o en las venas braquiales, y drena justo antes de que las venas braquiales se anastomosen y formen la vena axilar. Luego la vena axilar recibe nuevamente a la vena cefálica, ¿ok?
que ya la describimos, y la vena braquial, la vena axilar va a luego continuar como vena subclavia. Y de último, bueno, para culminar, fíjense cómo la vena subclavia, ¿verdad?, que es continuación de la vena axilar. Fíjense que estoy describiendo prácticamente el mismo recorrido de las arterias, pero desde distal a proximal. Las arterias lo hicimos de proximal a distal. Por eso es recomendable que primero estudien la parte arterial para que la parte venosa se les haga más sencilla. Entonces la vena subclavia se va a unir a la vena yugular interna, que recoge la sangre de cabeza y cuello, a nivel de la articulación externo-clavicular, y van a formar la vena brachiocefálica. Y esto pasa del lado derecho y del lado izquierdo, no como en la parte arterial, que pasaba solo del lado derecho. Estas dos venas van a unirse y van a formar la vena cava superior. Hay que poner el apellido porque recuerden que también hay una vena cava inferior. La vena cava superior va a drenar al final en la aurícula derecha hacia el corazón para iniciar lo que es la circulación venosa. Y bueno, esto sería todo. Esto es más de lo mismo. Esto sería todo lo de drenaje venoso del miembro superior. Y bueno, chicos, espero les haya servido un poco trabado el video, falta de práctica. Pero espero les haya servido y les sea de bastante ayuda a la hora de estudiar drenaje venoso del miembro superior. Recuerden que si les gustó, no olviden darle like al video y compartir para llegar a muchas más personas. Y bueno, si eres nuevo en el canal, suscríbete para disfrutar mucho más de otros videos de anatomía y también de cualquier otro tema de salud que se nos ocurra. Así que bueno, chao.